Shalom, aquí en Yahoyot. Toda Rabá Yahshua por tener el gran privilegio de poder compartir un día más su palabra K2. Amén. Bien, hoy es jueves y vamos a comenzar con una nueva serie de parashiot. Quería haber dado esta parashá ayer miércoles, pero no me fue posible, con lo cual lo vamos a dar hoy, pero van a ser los miércoles, Nueva serie de parashiot, buceando en las profundidades de la Torá. Y el título de la parashá de hoy es el inicio de los Macabín. ¿Amén? Ustedes lo conocen como los Macabeos. Pues el inicio de los Macabín. Bien, comenzamos con la introducción. ¿Quiénes fueron los Macabín? Voy a hablar historia, porque para poder entender esta serie que vamos a analizar, en este caso, el Sefer de los Macabín, el Sefer de los Macabeos. Pues voy a empezar con la historia, porque es importante conocerla para que ustedes comprendan y entiendan bien todo lo que les voy a contar. Amén. Bien. ¿Quiénes fueron los Macabín? Muchas personas consideran la época de los Macabín una caja negra escondida entre la terminación de los últimos seferín de las escrituras hebreas y el regreso de Yahshua. Tal como el análisis de la caja negra de un avión accidentado permite descubrir ciertos pormenores del accidente. Una mirada detenida a la era de los Macabín, una época de transición y cambios para el pueblo yahudí, puede resultar instructiva. La pregunta que viene ahora es: ¿quiénes fueron los Macabín? ¿Qué efecto tuvieron en el judaísmo antes del retorno del Masías Yahshua? Fíjense las preguntas que estoy haciendo. ¿Quiénes fueron los Macabín? Ya vamos a verlo. ¿Y qué efecto tuvieron en el judaísmo antes del retorno del Masías Yahshua? Amén. Bien. Vamos a leer en el Tanakh Ketuvot HaKodesh, en los escritos sagrados, Daniel 9, Pasukim 25 y 26. Dice así la palabra de nuestro Abacados, Yahshua Yahweh. 25. Conoce, por lo tanto, y entiende, presten atención, que 7 semanas de año pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén hasta que el Masías, el príncipe, venga. Permanecerá reedificada por 62 semanas de años, con plazas y pozos alrededor, pero estos serán tiempos angustiosos. 26. Entonces, después de 62 semanas, el Masías será cortado y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar K2. Pero este fin vendrá con inundación y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. Amén. Vean por dónde va la historia, lo que va a suceder, lo que sucedió, lo que va a suceder. Bien, entremos en sí en la historia para que vayan sumergiéndose en lo que ocurrió, tal cual les comentaba.
La oleada helenística. Alejandro Magno conquistó extensos territorios de Grecia hasta la India, año 336-323 antes de la era común. Su vasto imperio propició la difusión del helenismo, es decir, la lengua y la cultura griega. Presten atención, los matrimonios de sus oficiales y soldados con las mujeres nativas resultaron en que la civilización griega y las culturas locales se mezclaran. Tras la muerte de Alejandro, sus generales se repartieron el reino. A comienzos del siglo II antes de la era común, Antíoco III de la dinastía griega de los Seleucidas, que gobernaban en Siria, conquistó Israel. Hasta entonces, bajo los Ptolomeos, reyes helénicos de Misrayim. ¿Qué influencia tuvo el dominio helenístico en los Ivrim de Israel? En los hebreos. Dado que los Ivrim no podían evitar el contacto con sus vecinos helenizados, y menos aún con sus propios sajín del extranjero, se hizo inevitable la absorción de la cultura griega. Con solo respirar, el periodo helénico, el tiempo helénico, se absorbía la cultura griega. Los Ivrim comenzaron a utilizar nombres griegos y adoptaron las costumbres y el modo de vestir helénico. Los Ivrim comenzaron a utilizar nombres griegos y adoptaron las costumbres y el modo de vestir helénicos en distintos grados. De manera casi imperceptible, la asimilación se hacía cada vez más fuerte. Observen cómo se perdió la forma de vestir que le gusta a Yahshua. Aquí empezó. Fíjense, fue una etapa en la que ya comenzó este tema, este problema. La corrupción de los Kohanim. Entre los Ivrim más receptivos a la influencia helénica se hallaban los Kohanim. Para muchos de ellos, aceptar el helenismo permitiría modernizar el judaísmo. Uno de los que pensaban así era Jasón, llamado Yahoshua en hebreo, de sangre del Cohen Agadol, Onías III. Durante un viaje de este a Antioquía, Yahoshua ofreció a las autoridades griegas un soborno. ¿Con qué fin presentó un soborno? Para que lo nombraran Cohen Agadol en lugar de Onías. El gobernante griego Antíoco Epífanes aceptó enseguida el soborno. Enseguida lo aceptó. Antes de eso, los soberanos griegos nunca habían intervenido en los asuntos del Cohen Agadol, pero Antíoco necesitaba fondos para las campañas militares. Además, le agradaba contar con un líder hebreo que promoviera activamente la helenización. Atendiendo un pedido de Yahoshua, Antíoco concedió a Jerusalén la categoría de ciudad griega, polis. Ciudad griega, polis. Jerusalén. Madre mía. Yahoshua construyó un gimnasio donde jóvenes Ivrim, entre ellos jóvenes Kohanim, competían en los juegos. La traición engendró traición. 3 años más tarde, Menelao, quien no era del linaje de los Kohanim,
ofreció un soborno más elevado y ya Josué huyó. A fin de pagar a Antíoco, Menelao tomó grandes sumas de dinero de la tesorería del Mizcán, el templo. Puesto que Onías III, quien vivía en el exilio en Antioquía, lo denunció por ello, entonces Menelao mandó asesinarlo, lo mandó a matar. Cuando se corrió el rumor de que Antíoco había muerto, ya Josué volvió a Jerusalén con 1000 hombres para quitarle a Menelao el puesto de Cohen Agadol. Pero Antíoco no estaba muerto. Al enterarse de la acción de Yahoshua y de los disturbios que los Ibrim causaban en desafío a su política helenizadora, Antíoco respondió con severidad. Antíoco toma medidas. Antíoco llegó a la conclusión de que había sido un error político conceder libertad religiosa a los Ibrim. Opinaba que la última rebelión que había estallado en Jerusalén no se debía a motivos puramente religiosos, sino que se debía al clima pro-egipcio reinante en Yahudá. Fíjense, ya había un clima en favor de los Misrayimín, reinante en Yahudá, en Judá, y que tales sentimientos políticos se habían traducido en actos violentos justamente porque los Ibrim, un caso único entre sus súbditos, había buscado y obtenido un importante grado de separatismo religioso. Pues decidió acabar con esa situación. Hubo masacres de Ibrim, el Mizcán fue saqueado y la práctica de la religión hebrea fue proscrita. La Brit Milá, la circuncisión, al igual que la observancia del Shabbat, se convirtieron en ofensas penables con la muerte. El insulto mayor llegó en diciembre de 167, cuando por orden de Antíoco se erigió un altar a Zeus dentro del templo Kadosh, y se exigió a los Ibrim que sacrificaran carne de cerdo declarada impura por la Torá al dios de los griegos. Durante ese periodo, Menelao y otros Ibrim helenizados continuaron en sus puestos y oficiaron en el templo profanado. Madre mía. Ya lo ven. Aunque muchos Ibrim aceptaron el helenismo, un nuevo grupo autodenominado Hasidim, que significa los piadosos, promovía una obediencia más estricta a la ley de Moshe. El pueblo llano, indignado con los Kohanim que se habían helenizado, se ponían cada vez más del lado de los Hasidim. Empezó entonces un período durante el cual se martirizó a muchos Ibrim de todos los territorios de Israel. Pues se obligaba a la población a adoptar las costumbres y a los sacrificios bajo pena de muerte. Amén. Voy a corregir aquí. Bien, pues lo que decía, pues se obligaba a la población a adoptar las costumbres y los sacrificios paganos bajo pena de muerte. Muchos hombres, mujeres y niños prefirieron morir a transgredir. Y ahora yo les hago a ustedes una pregunta.
¿Qué harías tú en esta situación? Yo lo tengo muy claro. Prefiero morir antes que traicionar a Yahshua Yahweh. Lo tengo muy claro. La reacción de los Macabín. Las medidas extremas de Antíoco empujaron a muchos Ibrim a luchar por su religión. Recuerden que los que creemos en Yahshua no estamos en ninguna religión. Yahshua no vino a crear religiones. Amén. Continuemos. En Modín, localidad situada al noroeste de Jerusalén, cerca de la actual ciudad de Lod, se convocó a un Cohen llamado Matatías, en hebreo Matatya, que significa don de Yahweh. Puesto que él gozaba del respeto de los pobladores, el representante del Melech intentó convencerlo de participar en un sacrificio pagano para salvar su vida y dar ejemplo al resto del pueblo. Cuando Matatya se negó, otro hebreo se adelantó, dispuesto a transgredir. Indignado, Matatya agarró un arma y lo mató. Los soldados griegos se quedaron tan atónitos al ver la violenta reacción de aquel hombre de edad que tardaron en responder. En cuestión de segundos, Matatya había matado también al oficial griego. Sus 5 hijos y los habitantes del pueblo dominaron a los soldados griegos antes de que estos pudieran defenderse. Matatya gritó: todo aquel que sienta amor por la Torá, que me siga. Repito, Matatya gritó: todo aquel que sienta amor por la Torá, que me siga. Precioso, precioso. Para escapar de las represalias, él y sus hijos huyeron a la región montañosa. Al difundirse las noticias de sus actos, muchos Ibrim, incluidos numerosos Hasidim, se unieron a ellos. Matatya puso a su hijo Yahudá al frente de las operaciones militares. Tal vez debido a su destreza militar, a Yahudá lo llamaron Macabeo, Macabí, que significa martillo. A Matatya y sus hijos se les llamaban Asmoneos, nombre derivado de la ciudad de Esmón, o de un antepasado con ese nombre. Lo podemos ver en Yahoshua, capítulo 15, pasú 27, donde leemos Haxar Gadán, Esmón, Beit Pelet, Esmón. Bien, no obstante, debido al papel que protagonizó Yahudá, Macabí, durante la rebelión se comenzó a llamar a toda la familia los Macabín. Muy bien, continuamos en la introducción, Aún no hemos entrado a leer los pasuquín que les quiero leer. Recuperan el templo. En el transcurso del primer año de la sublevación, Matatya y sus hijos organizaron un pequeño ejército. En más de una ocasión, las tropas griegas atacaron a grupos de luchadores Hasidim durante el Shabbat. Aunque estos podrían haberse defendido, no querían transgredir el Shabbat, lo que resultó en verdadera masacre. Matatya, a quien el pueblo había empezado a considerar una autoridad religiosa, dictó una disposición que permitía a los Ibrim defenderse durante el Shabbat. Claro, si una persona está enferma hay que llevarla al hospital. Pues si te atacan, te tienes que defender en Shabbat.
Aquello dio un nuevo impulso a la sublevación y además fijó la pauta dentro de las creencias hebreas de permitir a los dirigentes religiosos adaptar la ley hebrea a los cambios de circunstancias. Tras la muerte de su anciano padre, Yahudá Macabí se convirtió en el caudillo indiscutido de la sublevación. Consciente de que no tenía posibilidades de vencer al enemigo en batallas en campo abierto, ideó nuevos métodos, similares a los de las guerrillas de la actualidad. Atacaba a las fuerzas de Antíoco en lugares donde no podían recurrir a sus métodos de defensa acostumbrados. De ese modo, en una batalla tras otra logró derrotar a ejércitos mucho más numerosos que el suyo. Ante las rivalidades internas del imperio seleucida y el poder creciente de Roma, los gobernantes se preocuparon menos por hacer cumplir los decretos anti-hebreos. Eso allanó el camino para que Yahudá avanzara hasta las mismas puertas de Jerusalén. En diciembre de 165, antes de la era común, él y sus soldados tomaron el templo, purificaron sus utensilios y lo dedicaron de nuevo, exactamente 3 años después de su profanación. Los ibris conmemoran hasta el día de hoy aquel suceso, todos los años en la fiesta inventada y pagana llamada Hanukkah. Amén. Porque es una fiesta inventada, es pagana, no es una fiesta que Yahshua ha ordenado. La política desplaza a la piedad. La política desplaza a la rajen. Los objetivos de la sublevación se habían alcanzado. Fíjense, los objetivos de la sublevación se habían alcanzado, lo consiguieron. Se levantaron las prohibiciones contra la práctica del judaísmo y se reanudaron los sacrificios en el templo. Satisfechos, los Hasidín abandonaron el ejército de Yahudá Macabí y regresaron a sus hogares, pero Yahudá tenía otros planes. Dado que contaba con un ejército bien preparado, ¿por qué no utilizarlo para establecer un estado yahudí independiente? Bien pensado. Las aspiraciones políticas reemplazaron a los motivos religiosos que habían impulsado la sublevación. Por consiguiente, la lucha continuó. Con el objeto de obtener apoyo para su lucha contra la dominación seleucida, Yahudá Macabí firmó un tratado con Roma. Si bien perdió la vida en una batalla en 160 antes de la era común, sus sajín continuaron la lucha. Suag Jehonatán se las ingenió para que las autoridades seleucidas aceptaran su nombramiento como Cohen Agadol y gobernante de Yahudá, aunque seguiría bajo su soberanía. Cuando Jehonatán fue traicionado, capturado y asesinado en una conspiración siria, Suag Simeón, el último de los saquín Macabín, asumió el poder. Bajo su gobierno se eliminaron los últimos vestigios de la dominación seleucida en el 141 antes de la era común. Simeón renovó la alianza con Roma y los dirigentes yahudín lo aceptaron como gobernante y también como Cohen Agadol. Así que instaló una dinastía hasmonea independiente en manos de los Macabín. Los Macabín restablecieron los sacrificios en el templo antes de la venida del Masías. La confianza de los Kohanim se había roto debido a sus acciones y sufrieron embates aún mayores. En efecto, contar con un gobierno de Kohanim politizados
en lugar de con un Melech de la línea del fiel David, no redundó en verdaderas verajot para el pueblo hebreo. Hasta aquí esta maravillosa introducción. Como les decía, aún no hemos comenzado. Quería introducirles en la historia. Muy bien. Comenzamos. Muy bien, pues nada, entramos en el Sefer de los Macabín. En esta ocasión, Macabín Aleph, capítulo 1. Son 64 pasuquín. Dice así la palabra de nuestro abacados, Yahshua, Yahweh. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reunió en lugar de él, primeramente, él fue rey de Grecia. Emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, llegó hasta los lugares más apartados de la Eretz y saqueó muchos pueblos. Después, toda la Eretz quedó en Shalom bajo su dominio, y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, pueblos y gobernantes, y los obligó a pagarle tributo. Pero cayó enfermo, y presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres, que se habían educado con él desde jóvenes, y antes de morir les repartió su reino. Después de un reinado de 12 años, Alejandro murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región. Y tras la muerte de Alejandro, fueron coronados como reyes. Lo mismo que sus descendientes después de ellos, durante muchos años. Y así llenaron de calamidades la Eretz. Se introducen costumbres paganas en Israel. Pasuk 10. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndole: hagamos un pacto con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Desde que se separaron de ellos, esos pueblos, pues tuvieron muchos problemas, muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la Brit Milá. Fíjense, se hicieron operaciones para ocultar la Brit Milá, renegando así de la alianza Kadosh. Se unieron a los Goyim y se vendieron para practicar el mal. Campaña de Misrayim y saqueo del templo de Jerusalén. Pasuk 16. Al ver a Antíoco que su reino estaba firme,
decidió apoderarse de Misrayim para ser rey de los dos países. Así pues, invadió a Misrayim con un poderoso ejército, con carros, elefantes y una gran flota, y atacó al rey Ptolomeo, el cual retrocedió ante él y huyó dejando muchos muertos en el campo. Antíoco ocupó y saqueó todas las ciudades fortificadas de Misrayim. Después de este triunfo sobre Misrayim, en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el lugar Kadosh y se apoderó del altar de oro, de la menorá con todos sus utensilios, de la mesa para los lejemín de la Shejinah, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el parojet y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas esas cosas se fue a su pueblo. También asesinó a mucha gente y habló con grandísima insolencia. En todo Israel hubo una gran tristeza. Los jefes, los líderes y los ancianos lanzaban ayes de dolor. Las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor, desapareció la belleza de las mujeres. Los recién casados entonaban lamentaciones, las novias guardaban luto, sentadas en sus alcobas. La Eretz entera se conmovió al ver la suerte de sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra. Destrucción de Jerusalén. Pasuk 29. 2 años más tarde, el rey envió a las ciudades de Yahudá a un funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén y con un poderoso ejército. Con intención de engañar a los habitantes, les habló en Sialón, y ellos le creyeron. Pero de repente se lanzó sobre la ciudad, descargó sobre ella un terrible golpe, matando a muchos israelíes. Los engañó. Y después de saquearla, la incendió y destruyó las casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños y se apoderaron del ganado. Alrededor de la ciudad de David construyeron una muralla alta y fuerte con torres fortificadas y la convirtieron en ciudadela. Pusieron en ella a paganos impíos y a Yahudín renegados que se fortificaron allí. Almacenaron armas y provisiones y guardaron allí las cosas que habían robado en Jerusalén. Allí se pusieron al acecho. Fue un peligro para el lugar Kadosh y una constante amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del lugar Kadosh y lo profanaron. Por temor a ellos huyeron los habitantes de Jerusalén. La ciudad se convirtió en residencia de extranjeros. La ciudad se convirtió en residencia de extranjeros. Sus propios hijos llegaron a ser extraños en ella y tuvieron que abandonarla. El templo quedó en ruinas y desierto. Las Moadín se volvieron días de tristeza. Los Shabbatot fueron causa de vergüenza. Y el honor de la ciudad se convirtió en ignominia. Como fue de grande su cabod, así de grande fue su humillación.
su altivez quedó convertida en tristeza. Antíoco IV introduce ritos paganos. Pasuk 41. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todos los otros pueblos obedecieron la orden del rey. Y aún muchos israelíes aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los Elohim y profanaron el Shabbat. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judá decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el lugar Kadosh, que hacían profanar el Shabbat, las Moadín, el lugar Kadosh y todo lo que era Kadosh. Mandó a construir altares, templos y capillas para el culto a los Elohim, así como a sacrificar cerdos y otros animales inmundos. Dejar sin Brit Milá a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la Torá y cambiando todos los misbot. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey, sería condenado a muerte. Esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judá se ofrecieran sacrificios. Muchos Yahudín, traicionando la Torá, acudieron a cumplir estas órdenes con su perversa manera de proceder. Obligaron a los verdaderos israelíes a esconderse en toda clase de refugios. En el año 145, el rey cometió una horrible abominación, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judá. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso. Destrozaron y quemaron los seferín de la Torá que encontraron. Y si a alguien se le encontraba un sefer del pacto de Yahweh o alguno simpatizaba con la Torá, se le condenaba a muerte, según el decreto del rey. ¿Y tú? Te pregunto, llegado el momento y que vendrá, ¿tirarías la Torá para que no la encuentren en tu posesión y así poder librarte de la condena? ¿O por el contrario, la conservarías y aceptarías la condena? Yo lo tengo muy claro. Conservaría la palabra de mi Abacados. Nunca traicionaré a Yahweh. Amén. ¿Qué harías tú? Reflexiona, piénsalo. Pasuk 58. Así, usando la fuerza, procedía esa gente mes tras mes contra los israelíes que encontraban en las diversas ciudades. El día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. De acuerdo con el decreto, a las mujeres que le habían hecho la Brit Milá a sus hijos, las asesinaron, con sus niños colgados del cuello, y asesinaron también a sus familiares y a los que habían hecho la Brit Milá. Sin embargo, hubo muchos israelíes que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos inmundos. ¿Sí? Se negaron a comer esos alimentos inmundos, comer cerdo, entre otros. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar la Torá Kadosh, y en efecto murieron. Fueron días terribles, fueron días de terribles calamidades para Israel. Bien, eran 64 pasuquín, pero voy a compartir con ustedes
unos pasukim más relacionados con Maccabim Aleph. El Sefer, les explico, el Sefer de Maccabim, como habrán visto, narra la historia de los Sibrim entre el final del antiguo pacto y el comienzo del Brit Hadashah. El capítulo 1 describe la profanación del templo de Jerusalén por el rey Antíocos y su intento, para que está en griego, Antiochus Epiphanius IV, y su intento de imponer la cultura y la religión griega a los Yahudim. A continuación quiero, como les indicaba, compartirle algunos pasukim relacionados con los que les he leído. Vamos a Daniel, capítulo 8, pasuk 12. A causa de la transgresión, el ejército fue puesto bajo su poder, junto con la continua ofrenda quemada. Echó por tierra la verdad, mientras actuaba y prosperaba. Este pasuk profetiza la profanación del templo y la suspensión del sacrificio continuo, que es un elemento central de la creencia yahudí. Yehezkel, capítulo 7, pasukim 22 y 23. Yo volveré mi rostro de ellos, entonces, que es Babel, profanará mi lugar secreto, saqueadores entrarán y lo profanarán. Y ellos obrarán inmundicias, porque la Eretz está llena de pueblos extranjeros y la ciudad llena de iniquidad. Estos pasukim hablan sobre la profanación de los lugares kadoshim por parte de los extranjeros y la violencia contra los Yahudim, un tema similar a lo que se lee en el pasuk 1 de Maccabim Aleph. Yirmeyá, capítulo 25, pasukim del 9 al 11. Yo enviaré y tomaré una familia del norte contra todos los habitantes y contra todos los pueblos de alrededor. Yo los destruiré completamente, haciéndolos objeto de horror y ridículo, una ruina perpetua. Además, yo silenciaré entre ellos el sonido de alegría y gozo, las voces del novio y la novia, el olor del ungüento y la luz de las lámparas. Esta Eres completa se convertirá en una ruina, un despojo, y estos pueblos servirán entre los goyim por 70 años. ¿Se dan cuenta? Estos pasukim profetizan la invasión de Babilonia y la destrucción de esa Eretz y sus habitantes. Maravillosa parashá, ¿verdad? Esta es la forma de aprender Torá, conocer lo que se desconocía. De ahí que Yahweh quiera que nos alimentemos muy bien, con alimento sólido. Hemos leído historia y es bueno conocerla. Cuando ustedes empiecen a escuchar las veces que sea necesario, las que les apetezca, esta parashá y la enseñanza escrita, porque va a estar, van a aprender. Así es como se aprende Torah, sumergiéndonos en las profundidades de la Torah. Muy bien, hemos llegado al final. Pero por último, tengo que dar la enhorabuena públicamente a nuestro Aj, Yaakov Ben Shalom, que ayer miércoles observó nuestra declaración de Emunah en la Kehilá y aceptó a Yahshua como su Masías. Amén y amén. Quiero decirle a mi Aj Yaakov que Yahshua está muy feliz por la decisión que tomó. Enhorabuena, mi Aj Yaakov. Ya estamos unidos en el mismo Ruach. Ya eres un miembro más de nuestra Kehilá. Y ya te digo, aunque estemos en la distancia, estamos unidos en el mismo Ruach. Amén. Pues muy bien. Shalom, Ubrajot, a todos los creyentes en Yahshua.
Amén. Shalom Ulrahot.